Yo estaba una vez en la noche más oscura en las selvas colombianas, y era la noche más oscura. Usted ponía su mano así y no se la veía. Habíamos corrido de una emboscada. Estábamos totalmente rodeados. Apenas éramos 7. Teníamos un río inmenso a espaldas y al frente teníamos el enemigo. No había más que hacer. Ahí estaba definido que por más que nosotros peleáramos, ahí íbamos a morir, porque la opción era o el río o pelear hasta quedarnos sin munición. Pero con chaleco y armamento no nada nadie, y menos yo, que no sabía nadar, solo sabía el nadado piedrita para el fondo. Pero en esa noche oscura, Dios fue a rescatarnos, porque era el único que en esa noche oscura podía hacer algo. Solo Dios, solo Dios. Y esa noche ahí, hermanos, en esas circunstancias, algunos hermanos aquí ya lo han escuchado. Un amigo mío se acerca y me dice: Aguiar, yo no me quiero morir aquí, yo quiero seguir viviendo. ¿Por qué no le oras a Dios y le pide que nos dé un árbol para cruzar el río? ¿Alguna vez usted ha escuchado algo semejante? Pero yo era cristiano, aquí me bautizaron a los 14 años y de aquí me despidieron para el ejército, y aquí me recibieron a los 8 años cuando me llamaron al ministerio. Pero esa noche, cuando mi compañero me dijo eso, este Dios, muchachos, que nosotros les predicamos a ustedes, porque lo conocemos, porque sabemos que los ama, que es fiel. Ese Dios en mi corazón me dijo: pide el árbol. Y yo le he contado, porque es verdad, nos reunimos ahí los 6 y les dije: bueno, vamos a orarle al Señor que nos dé un árbol, pero hay que creer. Hay que creer. Y yo empecé a alzar las manos: Señor Jesús, y los amigos míos. Y yo: Señor, y ellos: Santa María, Madre de Dios, y otros: Padre nuestro que estáis en los cielos. Señor, aquí estamos, pacitico, porque nos tenían rodeados, solo que no sabían dónde estábamos en medio de esa oscuridad. Pero tan lindo Dios que Él sí sabía. Y oramos y le dije: Señor, si no nos sacas de aquí, aquí nos van a matar, aquí vamos a morir. Ayúdanos, sálvanos, ten misericordia de nosotros, regálanos un árbol. Y terminamos la oración, hermanos, inmediatamente. Eso fue instantáneo. En medio de la selva, que se escucha todos los ruidos en esa oscuridad, se escuchaba como sonaba y resquebrajaba, y sonó por allá cuando cayó. Y el amigo mío, un inconverso que no conocía a Dios, ahí mismo: uy, hermano Aguiar, el árbol, y arrancó a correr con sus lentes de visión nocturna. Corrió, nosotros nos quedamos ahí pasmados. Y a los minuticos volvió otra vez y venía ese soldado corriendo y venía llorando y le decía: mi sargento, Dios nos escuchó. Dios nos escuchó, porque Él te escucha, Él nos escucha. En la noche más oscura, en la batalla más dura de tu vida, Él está ahí para ayudarte, para darte la victoria. Aleluya. Alábalo a Él, porque Él es digno, Él es poderoso. Gloria a Dios. Allá estaba
Un árbol de 60, 70 metros que ni siquiera podíamos abrazar. Había caído de lado a lado del río. Y la cepa, me acordaba cuando llegamos todos corriendo allá, porque recuerdo tanto, mi sargento le hacía así con la mano a la cepa y me decía: hermano, ¿esto qué es? Porque sabe, ese árbol inmenso parecía que lo hubieran cogido como el cuchillo a la mantequilla. Ningún aserrador de esta tierra hubiera podido tumbar ese árbol de esa manera. Y él le hacía con la mano así, lo tocaba y miraba para todos lados en medio de esa oscuridad. Y me decía: hermano, ¿pero qué es esto? Y yo: mi sargento, ese es el poder de Dios, del Dios vivo, aleluya, que cuando tú no retrocedes, Él pelea por ti, Él te defiende, Él te sostiene, aleluya, gloria a nuestro Dios. Así, joven, que pelea, lucha, resiste ante las adversidades de la vida, porque tienes no un Dios, sino al Dios más grande, vivo, poderoso, real de todo el universo. Es tu Dios, aleluya, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y claro, cruzamos. Cuando llegamos al batallón ya nos daban por muertos. Y mi mayor sargento estaba aquí, que se me salía el alma, ¿qué era lo que pasaba? Y le dijo mi mayor: yo no sé explicarle lo que pasó, pero digan qué fue lo que sucedió. Y dijo: pregúntele a Guiar, el evangélico, que oramos por un árbol y cayó un árbol. Y mi mayor se quitó la gorrita y le dijo: mi sargento, ¿usted es que me creó? Y le dijo: pero le dije que hable con el evangélico. No es por uno, no es porque es que el soldado Aguiar, que qué santidad, que no sé qué, que no, señor, aquí no es por nosotros, aquí es solamente por Él, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad para con nosotros, que aún aunque somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros y te sigue ayudando porque te ama, porque Él desea lo mejor para ti. A la edad de 17 años, cuando Dios me llamó al ejército, porque como algunos de ustedes saben o han escuchado, mi anhelo siempre fue servirle al Señor en el ministerio. Pero la noche que tuve esa experiencia con Dios a los 17 años, y Dios me dijo a mí: no te voy a moldear en una iglesia, te voy a moldear en el ejército. Esa noche Dios me prometió que iba a ir al ejército y que iba a vivir cosas que jamás había vivido y que no iban a ser buenas, pero Él me prometió que iba a estar conmigo. Él me prometió que no me dejaría solo y que cuando hiciera lo que tenía que hacer en mi vida me iba a dar la oportunidad de ser pastor. Antes no. Y yo me fui para el ejército confiado en la promesa que mi Dios me hizo a mí, como te ha prometido cosas a ti, como nos ha prometido cosas a todos. Y llegó de esos días donde nuestro Dios responde por nosotros. Estaba cerca de la serranía del Perijá. Habíamos hecho unas operaciones. Y recuerdo tanto que nos dicen: viene un comandante nuevo. Llegó un subteniente, salido hacía poquito de la escuela militar. Andábamos con un sargento. Y cuando el helicóptero llega y deja a mi teniente, nos forma a todos. Como les dije, ahora me bauticé a los 14 años. Y mi teniente nos forma a todos, y el saludo de él es: para no tener problemas aquí con ninguno, todos han de saber que soy ateo.
Y que lo peor que le puede pasar al mundo son los evangélicos. Y todos voltearon a mirarme. Y como buen paisa, los paisas somos habladores. Yo en las mañanas ahí en el monte donde estábamos sacaba mi Biblia, me ponía a leer y todos se me amontonaban. Y yo lo había hecho, no había problema hasta ese día. Mi teniente le dijo a mi sargento: ¿y qué es lo que pasa allá que se amontonan los soldados? Ah, no, ese es el hermano Aguiar. ¿El hermano qué? Aquí hay un evangélico. Sargento, dele la orden a ese soldado. No quiero nada que ver con evangélicos. No quiero que me le enseñe esa bobada a mis soldados. Mi sargento me dice: hey, hermano Aguiar, mi teniente no quiere que hable de Dios. Y yo: no, es que yo me siento a leer la Biblia y ellos me arriman. No es culpa mía, dígales a ellos que no me acerquen. Pero al otro día, esos días, me senté y: hey, hermano, y si es verdad que la Biblia dice esto. Y estábamos ahí amontonados. Y llega mi teniente. Ustedes saben, los militares son muy vulgares. Y empieza a insultar y a gritar. Y cuento hasta 3 y aquí no hay nadie. Y me dice: soldado, póngase de pie. Yo di una orden. Yo no quiero que me le meta esa basura en la cabeza a mis soldados. Yo le dije: mi teniente, el evangelio no es basura, cállese a ver que estoy hablando. Y entramos ahí en una discusión y yo hice lo que no podía hacer: responder. Que en el ejército no se contesta. Usted se queda calladito y deja que el que manda mande. Pero llegamos a un punto en la conversación donde me dice: vea, ese libro que usted tiene ahí, eso no sirve para nada. Ese libro yo me lo puedo gastar haciendo aretos y en papel higiénico. Y le dije: mi teniente, usted tiene que respetar a Dios. Tiene, me dijo. Y estábamos entre el monte y un potrerito. Y recuerdo tanto que saltó delante de todos los soldados afuera el potrero. Y alzó las manos al cielo así delante de todos. Gritó duro y dijo: Dios, si existes, mátame ya. Y ya me había volado el Aguiar. Porque cuando ese hombre grita eso y alza los brazos al cielo, yo dentro de mí dije: Señor, partilo en 2. Uno de muchacho es así. Yo no voy a decir aquí que no. Y yo era ahí esperando que sonara el trono y que cayera al suelo. Y yo era entre mí: Señor, usted tiene puntería. Pero no pasó nada. Ese hombre se quedó ahí como 30 segundos y todos los soldados lo miraban y me miraban a mí. Mi sargento me miraba y yo dentro de mí, porque yo quería que Dios lo matara. Que Dios mostrara que sí existe. Se me pegó lo de Jacob y Juan. Y no pasó nada. Y cuando no pasó nada, bajó los brazos y me señaló delante de todos y me gritó y me dijo: vio, soldado, ese Dios en el que usted cree es basura. ¿Dónde está? Hoy para mí, hermanos, fue una cachetada. Para mí fue un problema. Yo sentí que Dios me había quedado mal. Pero cuando ese hombre volteó, yo, firme como estaba, le dije: mi teniente, ¿sabe una cosa? No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde,
pero Dios le va a demostrar a usted que Él existe, que Él es real, aleluya. Porque como decía ahora el pastor, no lo hemos visto, pero lo hemos sentido en nuestra vida, en nuestra alma, aleluya. Hemos sentido su gloria, su poder, sabemos que es real. Y entramos a una operación en la serranía del Perijá. Les resumo. A los 8 días estaba yo enfermo, no sabía qué tenía. Salimos a esa operación y me enfermé. No era capaz de comer, sudaba, vomitaba todo el día. Caminaba, caía al suelo con equipo, con fusil, convulsionaba. Los muchachos me levantaban, me escurrían el sudor, volvían y me ponían el uniforme y hágale. Y cuando mi sargento no aguantó más, llamó a mi teniente que estaba en la parte de atrás con la compañía y le dijo: mi teniente, traigo a guiar mal, porque llevábamos muchos días rompiendo selva en la serranía. Y sabe que cuando mi teniente pasó ese día por la tarde, a los 8 días, llevaba sin probar bocado, solo agua. Cargaban agua, era para mí, porque eso tome agua y agua. Me había infectado de paludismo y como no me lo habían tratado, se me había convertido en un paludismo cerebral. Yo vi morir soldados en el monte de paludismo cerebral. 8 o 10 días máximo resiste el cuerpo sin tratamiento. Yo duré 15 días. Y a los 8 días mi teniente pasó y estaba yo tirado. Sargento, ¿qué es lo que pasa? No, es que Aguiar ya no resiste. Me miró y me dijo: soldado, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está? Y le dijo a mi sargento: quítele el equipo, pero le deja el chaleco y el fusil, que si se muere, que se muera con el fusil encima. Así es el ejército. Y me quitaron el equipo. 15 días, 7 días después, 8 días después, andé con mi chaleco y mi fusil. Todos los días lo mismo. En el día caía al suelo 4 o 5 veces, convulsionaba, no era capaz de comer, sentía el olor a comida y vomite y vomite y vomite. Y todas las tardes mi teniente pasaba adelante a pasar revista y me encontraba ardido, en fiebre, en escalofrío. Y me miraba y me decía: soldado, ¿y dónde está su Dios? A los 15 días llegamos a orillas del río Cesar. Ya 15 días sin comer, cuando eso tenía cabello. $15 días sin comer, sin afeitarnos. A mí me sale mucha barba. Llegamos a orillas del río Cesar. Iba yo caminando así, no caminaba, me arrastraba, era un camuflado con un esqueleto encima. No había cómo entrar un helicóptero por el orden público, no había una pastilla, no había nada. Iba así yo arrastrando el cuerpo y de pronto vi así las chanclas de unas mujeres campesinas que cruzaron de un caserío que había al otro lado del río. Y yo alcé el rostro para saludar a las señoras. Y cuando me vieron, gritaron: ¡ah! ¿Qué le pasa al soldadito? Un consejo: no le digan a un soldado soldadito, por favor. Díganle en soldado. A él no le pasa nada, él está aliviado. Porque esa es la mentalidad del ejército, ¿sí? Mano, yo era una calavera andando. Yo era sino huesos. Las cuencas de los ojos eran por allá. Yo estaba más al otro lado que a este. Pero me partía el alma, me dolía en el corazón la afrenta de ese teniente. Todos los días en la tarde. Ya no era capaz ni de leer la Biblia. Los muchachos me acostaban y me la ponían aquí en el pecho. Pero en la noche, ardido en fiebre, hermanos, con un desespero encima.
lo único que venía a mi mente era la palabra de Dios. Y era Dios diciéndome: persevera, resiste, aguanta. Porque Él estaba ahí conmigo, aleluya. Y esa tarde pasamos al caserío, unas casitas de madera. Me subieron a la canoa. Un pescador nos pasó. Y cuando piso al otro lado de la playa que me bajan, escucho que cantan: miles de almas cantarán en la gloria más allá. Y yo entre mí dije: uy, ya me morí. Porque esa alabanza se escuchaba, hermanos, que eso me entraba al alma y me daba como una paz. Y yo dije: no, me morí. Me morí hasta que mis amigos me hicieron reacción: hey, hermano, aquí. Pero escuché que estaban cantando, me tercié el fusil y me fui pegado de las casas de madera y escuchaba más cerca la alabanza, más cerca, hasta que llegué a ese caserío, 20 casas de madera en medio de la selva, en la serranía del Perijá. Ni siquiera tenía letrero, pero nosotros nos conocemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y sabemos quién es el pueblo de Dios, aleluya, quiénes son nuestros hermanos, aleluya. Ahí estaban cantando los hermanos. Había acabado de empezar el culto y había unas escalitas para subir al templo y yo me recosté así porque me daba lidia andar. Y me recosté así. De pronto llegó una ancianita al culto y me tocó la espalda para decirme: joven, bienvenido. Y yo alcé el rostro para decirle a la ancianita: gracias, hermana. Pero cuando me vio, yo era una calavera. Cuando la ancianita me vio, brincó para atrás y dijo: hay poder en Jesús. Y se entró corriendo para la iglesia. Y yo dije: no, Señor, yo he acabado. Me van a terminar de matar con esta reprendida. Y entré al culto. Había un murito en la mitad del salón. Puse mi fusil a un lado y me recosté. Y ese hombre humilde que había ahí, ese pastor, predicó ese día sobre la confianza en Dios, sobre permanecer en Dios, sobre depender de Dios, sobre que Dios no falla. Él no falla, Él nunca falla. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, aleluya. Y si la masica ya. Y terminó el culto, mis hermanos. Y el pastor despidió. Cuando el pastor despidió, yo me mandé la mano al rostro y me sentí los huesos. Y dentro de mí le dije: Señor, no me sanaste, pero no importa. Cuando miré hacia la salida del templo, estaban ya todos mis amigos allá afuera. Y mi teniente estaba en primera fila con el reloj. Sí, así como está el supervisor ahora, que le mueva. Y estaba así mi teniente. Y empecé a caminar hacia afuera. Éramos 180 y pico de soldados, pero había quedado los dos pelotones con los que iba 62 soldados afuera en la iglesia, esperando a que saliera mi teniente en primera fila. Y yo empecé a caminar hacia la puerta. Y cuando llegué a la puerta del templo, que mandé mi bota derecha afuera del quicio del templo, cuando pisé afuera, yo sentí que del cielo cayó algo. Yo lo sentí cuando bajó, aleluya. Aleluya. Y se me metió por la bota y empezó a subir por mi cuerpo algo caliente. Y cuando llegó aquí a esta parte, escuché cuando hizo. Y cuando hizo,
estaba yo parado afuera de la iglesia y había 32 soldados así. Y yo los miré a todos y dentro de mí dije: ay, Señor, esta gente se enloqueció. Y los soldados eran así y le salían lágrimas. Y yo miraba para todos lados porque yo no entendía qué había pasado. Yo no sabía lo que había pasado. Yo no entendí porque simplemente salí del templo y estaba parado ahí afuera. Pero de pronto escucho una voz que me dice: soldado, ¿usted qué se hizo? Y cuando miré, estaba mi teniente desesperado buscando en los bolsillos un espejo. Y cuando lo encontró en medio de esa situación, se me acercó y me lo estiré y me dijo: mírese. Y me dijo: ¿usted qué se hizo? Había 62 soldados. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Ellos fueron testigos de ese milagro, de este Dios que permanece por los siglos de los siglos. Y si la vasiga la llamas allá, de este Dios cuya palabra permanece, aleluya. Dios había hecho un milagro. Dios había hecho una obra. Dios se había dejado ver con su poder. Y ese teniente orgulloso dobló sus rodillas, alzó sus brazos al cielo y empezó a gritar: